Buenos días a todos nuestros asistentes. Les informamos que en 5 minutos daremos inicio al webinar. Estamos esperando que más personas se vayan registrando e ingresando. Muchísimas gracias.
Nuevamente, muy buenos días a todos nuestros asistentes. Vamos a dar inicio en este momento a nuestro webinar, La comunicación de crisis, cómo prepararse y enfrentarla. Primero que todo, pues le agradecemos a todos nuestros GC members por estar tan atentos y participativos en este tipo de espacios, que el objetivo principal es darles insumos y herramientas para que los puedan aplicar en sus organizaciones, adaptándolo a sus culturas de trabajo. Esperamos que en este espacio puedan llevarse gran conocimiento, que lo puedan compartir con sus equipos de trabajo y de esta manera aprovechar mucho este tipo de iniciativas que estamos manejando desde Great Community. Básicamente el tema que nos concentra el día de hoy busca generar conciencia en las personas sobre la posibilidad de verse inmerso en una crisis organizacional y sobre todo la responsabilidad que tiene tanto la organización como todos sus colaboradores para prepararse, enfrentarla y salir adelante. Como bien saben, pues todos hay una crisis tanto interna o externa que a través de este webinar podemos potencializarla. ¿Para qué? Para dar soluciones de la mejor manera y aprovechar estas crisis como una oportunidad de mejora. El objetivo básicamente es, como les estaba diciendo, entregar herramientas para enfrentar las crisis en las organizaciones. Algunos objetivos específicos que queremos abordar en este webinar es definir mensajes y voceros en la organización para transmitir estas comunicaciones, la gestión interna y externa de enfrentar una crisis y algunos tips para elaborar planes de acción previos que nos permitan tener como identificación de la crisis y un plan de acción para asumirla. En ese momento, pues, le cedo la palabra a Margie Rojas. Ella es nuestra gestora de comunicaciones, quien pues les dará algunas palabras. Buenos días a todos. Desde People's Voice, Great Place to Work y Great Community les doy la bienvenida a esta nueva webinar sobre comunicación para la crisis y cómo prepararse y enfrentarla. Mi nombre es Margie Rojas y soy gestora de contenidos de People's Voice. Quiero presentarles a Patricia Duarte. Ella es máster en programación neurolingüística y profesional en comunicación social, con énfasis en comunicación organizacional y publicidad. Por más de 20 años se ha desempeñado en el campo de la comunicación estratégica y las relaciones públicas y por ello creó su compañía Padua Comunicaciones, que se especializa en comunicaciones internas y externas. Patricia, bienvenida y bueno, te cedo la palabra. Bueno, buenos días, gracias Margie, gracias Brian, buenos días a todos, imagino que están todos ahí con su cafecito, con su agüita aromática, para que podamos tener un rato bien agradable para hablar de un tema que quizás nos genere un poco de tensión. Le agradezco a Brian esa visión positiva que les mostró ahorita que estaba hablando un poco sobre el tema, porque de eso se trata, ¿no? No para alarmarnos, sino mirar que lo que puede haber es una oportunidad y que hay caminos para que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Bueno, entonces quiero contarles qué va a pasar hoy, qué va a pasar en este ratico que vamos a estar juntos. Gracias de verdad por estar acá, por haber aceptado esta invitación. Lo que va a pasar hoy es que vamos a compartir algunas ideas sobre comunicación de crisis. Este es un tema bastante amplio, pero pues quise de alguna forma darles unos tips o las recomendaciones más importantes para una situación de estas. Y es que resulta que pues finalmente todos vivimos en momentos o expuestos a momentos de crisis, porque las crisis se presentan en cualquier momento y a todo nivel. Partamos que las crisis se presentan incluso a nivel personal, ¿no? Tenemos crisis con nosotros mismos, que a veces llamamos crisis existenciales. Tenemos crisis en nuestras familias, con nuestra pareja, con nuestros hijos de pronto, ¿sí? Y obviamente también se presentan, pues, a nivel de trabajo, ¿no? En nuestras empresas. Entonces, ¿por qué hablar de comunicación de crisis? Porque definitivamente es
súper necesario y súper clave estar preparados. Ojo con esta palabra porque esta palabra se las voy a estar repitiendo mucho porque es muy importante. Estar preparados, ¿para qué? Para poder gestionar de la mejor manera la situación. Y entonces, cuando vamos a hablar de comunicación de crisis, pues vamos a estar hablando de temas como, bueno, ¿cómo puedo identificar la crisis? ¿Cuáles son esas etapas de la crisis? ¿Cómo se mueve la crisis? Para saber cómo gestionarla. ¿Cuáles son esas recomendaciones, esos, digamos, mandamientos que hay que tener en cuenta? Y algo clave, muy clave, y es el mensaje. Y no solo cómo elaborarlo, sino también cómo emitirlo. Todos estos temas los vamos a estar viendo y vamos a ver lo relevantes que son. Bueno, entonces la idea es que al final ustedes tengan pues esas llaves, esas clavecitas que puedan sacar en ese momento que si de pronto no tenemos en nuestras organizaciones ya una planeación de crisis, si nos sorprendes, pues nos sorprende, pues bueno, algo hemos escuchado. Así que el objetivo es, señores, señoras, perder el miedo para enfrentar una crisis. Bueno, muy bien. Algo pasó, no me está corriendo la presentación, que ya teníamos súper allá, acá está. Bueno, vamos a partir de algo básico y es, quiero partir de lo básico y es definir dos conceptos. ¿Qué es la comunicación y qué es la crisis? Puede sonar algo bastante obvio, pero es que a veces cuando pensamos que las cosas son muy obvias, resulta que no son tan obvias, que tenemos que hacer conciencia de eso. La palabra comunicación viene de ese latín comunicare, que quiere decir compartir algo o poner en común algo. Y esa es la manera como las personas finalmente nos relacionamos, no solamente con nosotros, con los otros, sino con nosotros mismos. Porque de esa primera comunicación va a depender mucho la manera como enfrentemos cualquier situación en la vida, ¿no? Todos tenemos un diálogo interior. Ojo, ¿qué cuento me estoy contando? ¿Qué cuento me estoy contando? Porque en el momento en que llegue la crisis es la manera como voy a reaccionar. Y bueno, voy a hacer aquí un paréntesis rápidamente. Cuando yo digo qué cuento me estoy contando, es que pues las empresas están conformadas por seres humanos y cada persona es un mundo totalmente diferente. Y no sé si ustedes han escuchado una frase que es el mapa no es el territorio. ¿Y qué quiere decir? Que todos vemos las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que me estoy diciendo a la hora de una crisis. Bueno, esa comunicación es lo que oíamos desde que éramos pequeños, que es un modelo en donde hay un emisor, donde hay un receptor que van a interactuar ideas a través de mensajes y que usan una serie de códigos lingüísticos que no necesariamente se limitan a las palabras. Vamos a ver adelante realmente la relevancia que tiene el código lingüístico en el momento de una comunicación. A mí me encanta una frase de Tony Robbins que dice, y es que la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos definitivamente va a determinar la calidad de nuestras vidas. Entonces, ojo, ¿qué cuento me estoy contando? Miren, la comunicación es ese sistema nervioso de las empresas. Bueno, entonces ahora hablemos de qué es una crisis. ¿Qué es una crisis? Nada más la palabra muchas veces ya nos genera terror. Uy, no, hay una crisis, no, terrible. O sea, inmediatamente entra en nuestro cerebro y nos paniquea. Una crisis, obviamente, es una situación que llega de manera inesperada, ¿sí? Y va a ser decisiva porque usualmente, pues, los efectos que estamos esperando son negativos, ¿sí? Ya sea en una persona, en una empresa, y obviamente si no sabemos manejarlas, pues va a tener consecuencias muy importantes que van a terminar afectando a toda la organización, a las personas, al área financiera, a la productividad,
etcétera. Entonces, ¿qué es o qué es la comunicación de crisis? Pues es ese hilo conductor, ¿no? Es ese conjunto de acciones, como lo escribí aquí, que se establecen previamente y se socializan, se practican, se comunican y que se deben llevar a cabo para que se pueda mitigar la crisis y salir adelante de la mejor manera. Miren, el resultado de una crisis va a depender de la manera como gestionemos la comunicación. Entonces, ¿por qué gestionar la comunicación de crisis? Uno, porque no hay que actuar por instinto. Ojo, es que mi instinto es totalmente diferente al de mis superiores, al de mis colaboradores, al de mis compañeros de trabajo, a la gente que está, a los stakeholders, a los proveedores, etc. No podemos actuar por instinto. Recuerda que les estaba hablando del mapa y del territorio. Si colocamos 10 personas en una habitación, ¿sí? Las 10 personas van a ver de manera diferente esa habitación, van a percibirla de manera diferente, ¿sí? Todos tenemos una visión totalmente diferente del mundo porque tenemos unas creencias, unos programas establecidos, etcétera, que van a determinar la forma como estamos viendo el mundo. Y esto va a determinar también cómo vamos a ver las crisis. Entonces, uno, ojo, no actuar por instinto, ¿ok? Tenemos que estar preparados. Vuelvo a la palabra que les decía en el comienzo, preparados. Eso es como cuando hace poquito precisamente se realizó nuevamente un simulacro para los terremotos, pues es exactamente lo mismo. Tenemos que estar preparados y tenemos que ensayar. Tercero, actuar de manera inmediata. Se dice que las 2 primeras horas son claves en el momento de una crisis. Prácticamente la primera hora. Hay que saber actuar de inmediato. O sea, no es quedarse callado, algo hay que hacer, pero ojo, ojo, no se trata de salir y hablar como locos, ¿no? Entonces, esta frase me encanta y es que no es la crisis que causa la caída de la compañía, sino el mal manejo de ellas. Aquí tengo más o menos cómo se mueve la crisis. Una crisis llega y entra en su fase aguda, que es el momento en que identificamos la crisis, ¿sí? Por poner un ejemplo, en el caso de un hospital, ¿sí? Hay un hospital y resulta que en el área pediátrica se identifican 20 niños, 25 niños que se intoxicaron y que es una intoxicación súper grave, están delicados, el momento es crítico, nadie sabe qué pasó y lo primero que hay que hacer es identificarlo. 25 niños están mal, están intoxicados, ¿qué hay que hacer? Hay que enfrentarla y hay que resolverla. Entramos entonces a la fase crónica. ¿Qué voy a hacer? La idea en ese momento es, primero que todo, preocuparnos, obviamente, por el bienestar de los niños. Eso es lo primero. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos hablando de mensajes. Eso es lo primero que hay que hacer y eso es lo primero que tenemos que comunicar. ¿Sí? Es que somos seres humanos, no somos cosas, no somos empresas no sé cómo decirlo. Afortunadamente hoy en día el concepto de las empresas donde éramos como máquinas ha ido cambiando y hemos podido entender que somos de carne y hueso, ¿sí? Que todos estamos como en el mismo plan. Entonces tenemos que preocuparnos primero por los niños. Hay que empezar a ver qué está pasando con los niños, cómo se les está atendiendo. Inmediatamente parar todos los alimentos porque no sabemos qué fue lo que pasó, hacer un plan adicional para ver qué se va a utilizar o qué alimentos se le va a dar a los otros niños que están en la misma unidad pediátrica. En ese momento empiezan los padres de familia, empiezan los familiares, los acudientes, el público y la cosa pues está regándose. De pronto somos tan de malas que dentro de los niños estaba el hijo de una personalidad, ¿no? Y entonces, pues esto se aumenta la crisis y hoy en día, pues no solamente es porque llegan y le dicen, mira, están denunciando a través de los medios masivos, sino que se vuelve una ola gigante a través de las redes sociales. Es un multiplicador bárbaro.
Entonces, tenemos que manejar todas las áreas. Internamente, que voy a manejar en mi área de comunicación interna, que voy a hacer con el personal, que les voy a decir cómo vamos a actuar. Ya lo vamos a mirar. Luego ya está pasando la cosa, vamos a analizar la crisis detalladamente, qué pasó, qué fue lo que realmente sucedió, hubo un problema de pronto con los proveedores o de pronto hubo una contaminación cruzada en el proceso de preparación de los alimentos, dónde sucedió, ¿sí? Pero vamos a analizar no solo qué pasó, qué produjo la crisis, sino cómo nos comportamos en la comunicación de crisis, si fuimos eficientes, si fuimos oportunos, si fuimos ágiles, si se dijo lo que se tenía que decir, ¿no? Y luego ya viene en esa misma fase de recuperación, pues hay que hacer acciones post-crisis porque la reputación se ha afectado y entonces tenemos que empezar nuevamente a cuidar la marca. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar la crisis. Y la crisis puede ocurrir, como le decía Brian en un comienzo, y puede surgir por diferentes razones, ya sea por un problema a nivel interno, porque hubo un accidente industrial, porque de pronto se presentó un mal servicio y eso generó pues un run mediático altísimo que uno no se imagina, porque de pronto un producto salió defectuoso, un electrodoméstico estalló, hubo sabotajes, quiebras, conflictos laborales. En esto uno podría ser muy creativo y encontrar que realmente los riesgos son muchos. Cuando hablamos a nivel externo, pues hay otras situaciones que se presentan. Por ejemplo, hace poquito lo vimos con el tema de orden social, con las marchas, la cosa empezó como a agudizarse y terminó afectando el edificio del ICETEX, las universidades, no sé qué tan preparados estaban, ¿sí? Pero pues se empezó a crear un caos mayor. Hay desastres de la naturaleza, un terremoto, una inundación, hay también publicaciones que se hacen a medias o mentirosas. Desafortunadamente hoy con este tema de las fake news hay gente inescrupulosa donde se encargan de crear una serie de rumores y de rumores para generar miedo, para generar también incluso hasta esa competencia desleal. Esto se ve mucho también en la política, ¿no? Entonces, valga la cuña, no va a ser política, ¿no? Sino valga la cuña más bien a invitarlos a ser muy responsables en lo que estamos compartiendo en las redes, ¿no? Porque hay muchos temas mentirosos. Es importante mirar las fuentes, quién lo dijo, por qué lo dijo, ¿no? En dónde lo dijo, etcétera. Hay amenazas financieras, caída de las bolsas, o sea que si nos sentamos de verdad a hacer una tarea juiciosa, las crisis pueden surgir en cualquier momento y por cualquier razón. Entonces, cuando la crisis está, pues hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla y hay que resolverla y nada, hay que ponerle el pecho, como decimos. Podría uno decir que yo quise aquí como poner 4 puntos que podrían hacerse previos y algo durante. Entonces, primero hay que anticiparse y prevenirla. Cuando yo digo anticiparse y prevenirla, es que hay que, desde, si yo sé que yo estoy, por ejemplo, soy una empresa, una aerolínea, pues puedo anticiparme y saber que los riesgos que hay son, qué sé yo, que o se dañe un avión, que se caiga un avión, que haya un desastre grandísimo, que haya pérdidas humanas, etcétera. Hay que mantener una cultura colaborativa al interior de la empresa. Miren, cuando uno trabaja con personas que están motivadas, que además son realmente se apropian de la marca y son parte viva de la empresa, eso es lo mejor que podemos tener para prever o más bien para estar preparados para un momento de crisis. Y algo que ayuda también muchísimo es la capacitación permanente. Y cuando hablo de capacitación, no solamente me refiero a temas técnicos, no solamente me refiero a temas que tengan que ver con los procesos mismos de la empresa, sino también temas que tienen que ver con crecimiento personal.
Qué chévere poder darles de vez en cuando charlas para que ellos entiendan, no sé, todas las potencialidades que tienen y cómo incluso poder trabajar con su mente para que no se las juegue y que en momento de crisis o en el momento de trabajar, de tomar decisiones, pues tengan muchas más capacidades. Bueno, y ya cuando estamos en la crisis, pues ojo, empecemos a compartir información de calidad. Y esto se puede confundir mucho porque a nivel interno se genera mucho run run, ¿no? Ahí empieza el run run, el chisme pasillo, como le digo, y ahí se va. Esas son las fake news de las redes, ¿no? Entonces, compartamos información de calidad, por eso es importante que también el comité o las personas que están a cargo de gestionar la crisis, pues concentren la información y empiecen a contarle a las personas al interior de la empresa que está sucediendo, los escuchen, ojo, ojo, porque, y esto lo creo que lo habrán oído, por algo tenemos 2 oídos y una boca. Escuchemos, escuchemos, además, qué chévere que podamos desarrollar esta habilidad de poder escuchar más que hablar. A veces hablamos demasiado y ni sabemos qué estamos diciendo. Entonces, hay que escuchar también porque de pronto hay información que nos pueda servir para resolver la crisis. Hay que generar confianza, porque en un momento de crisis viene como ese sentimiento de zozobra, ¿qué va a pasar? No, se va a quebrar la empresa, me va a quedar sin trabajo, bueno, y se arma un caos mental, ¿sí? Que como yo digo muchas veces, esto es, nos imaginamos, si yo pudiera dibujarlo en este momento, un círculo gigante de cosas negativas, de todo lo que puedo pasar, y actúo de acuerdo con eso, y resulta que lo que realmente es un punto, que lo que realmente pasa es un punto muy pequeñito y no es en ese término negativo muchas veces como nos lo imaginamos, ¿no? Entonces tenemos que bajar el estrés, bajar el miedo y generar confianza y definir responsabilidades y transmisores. O sea, saber quién va a hacer qué, conocer las habilidades de esa persona y transmisores, transmisores que van a ser los voceros internos y los voceros externos. Y ojo, la vocería es un papel clave en el tema de crisis. ¿Por qué? Porque uno puede hacer de todo para mitigar la crisis, puede hacer lobby, puede desarrollar un plan súper chévere donde estoy actuando, estoy atendiendo a las personas afectadas, estoy controlando la situación, pero si de pronto sale un vocero y sobre todo en el caso de medios y tiene incluso el mejor mensaje, pero no lo sabe transmitir, ojo, ahí puede haber, pues se puede generar un caos o la crisis se puede agravar. Entonces, analizar la crisis. ¿Por qué? Porque es que la crisis se va a agravar o va a fracasar porque hay fallas en la comunicación interna o fallas en la comunicación externa. Les coloqué aquí también fallas en el manejo con la prensa. Sé que hace parte de la comunicación externa, pero es que este es un punto álgido. Y hoy en día no solo con la prensa, porque hay que tener en cuenta que ya los medios masivos de comunicación como los conocíamos, pues no son los únicos que llegan a la opinión pública. Las redes sociales se han vuelto en un multiplicador gigantesco y de mucho cuidado, ¿no? Ustedes saben, a través de las reglas de las redes sociales, pues se encuentra uno, todo el mundo está conectado, ¿no? Están los accionistas, están los empleados, los clientes, hay grupos de presión como los ecologistas, los animalistas, en fin. Y los mensajes que circulan usualmente en las redes son, a veces son lenguajes muy sencillos, ¿sí? Pero que también generan confusión. Bueno, entonces, rápidamente miremos aquí. ¿Qué fallas pueden presentarse a nivel de comunicación interna? Uno, no entender que cada crisis es diferente. Y eso sucede, o sea, no, tuvimos una crisis de pronto a nivel de productos y ahora se me presentó otra a nivel de servicios, eso yo la gestiono de la misma manera y con los mismos personajes y resulta que no. Cada crisis es diferente.
No existe un plan de crisis o de pronto existe, pero no hay un plan de comunicación de crisis. Como que se fijan solamente en el hacer y no en el decir. Existe el plan de crisis, pero no se practica. Eso es como que en algunas organizaciones se hizo un trabajo gigantesco, porque sí, es un trabajo, cuando uno trabaja en un manual de crisis, es un trabajo detallado, serio, concienzudo, y es un libro gordo, gigante, que está por allá en un escaparate, o bueno, hoy en día es un disco duro, o qué sé yo, pero nadie lo conoce. O hubo un cambio de dirección en la empresa y el nuevo gerente, el nuevo CEO no lo conoce, las nuevas directivas no lo conocen o nunca lo socializaron. Hay exceso de confianza, no, de esta salimos fresco, de esta salimos, no, hay que ser positivos, pero no hay que tener exceso de confianza. Cuando se excluye a los trabajadores de la empresa, ¿no? Aquí, nosotros en el área directiva todo lo solucionamos, todo lo sabemos hacer, entonces fresco, no hay que preguntarle a nadie. Cuando no se guarda el debido silencio, y esto puede contradecir un poco cuando yo digo hay que salir y hablar, pero me refiero en este punto, a veces, si no hemos dado unas instrucciones claras, si no hemos compartido información a nivel interno con nuestros colaboradores, decirles qué está pasando, pedirles prudencia, etcétera, pues empiezan a generar y a decir cosas con conocidos, o es tan fácil que un periodista simplemente se acerque a una persona, a un trabajador de cualquier nivel y, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Venga, cuénteme, ¿no? O que sean amigos, no, mire, no, debido silencio. No se involucra al experto en el tema que origina la crisis, que fue lo que les comenté anteriormente, y asumir que todo es extremadamente confidencial. No, hay cosas que de pronto uno le da otro manejo, pero no decidir, pues todo es confidencial y nadie puede saber nada. ¿Cuáles son las fallas en la comunicación externa? Nuevamente, no se tiene un plan de comunicación de crisis, pero esta vez, además que no se tiene o se tiene y no incluye a los medios de comunicación. O sea, yo tengo todo una planeación de qué hacer, cómo voy a trabajar con cada área, cómo voy a remediar la situación, pero no se me ocurrió que esto se puede salir de las manos, que puede llegar a un punto rojo y que la gente puede denunciar y generar un caos peor. Porque hay falta de conocimiento, ojo, falta de conocimiento, bueno, buenas relaciones con los medios de comunicación. Disculpen, tomo un poquito de agua. Falta de conocimiento y buenas relaciones con los medios de comunicación. Miren, las crisis, uno tiene que mantener una relación que se cultiva y esto genera tiempo, esto es de tiempo, ¿no? De estar acercándonos a los medios de comunicación, decirles quiénes somos, qué hacemos, ¿sí? Y empezar a generar una cercanía que de alguna forma, en el momento en que pueda aparecer una crisis que tienda a ser grave, pues yo tenga como un colchón que me blinde, comillas, blinda, que me blinde un poco en ese manejo informativo. Entonces hay que tener un buen manejo de los medios y saber manejarlos, porque saber cómo piensan, saber cómo actúan, saber detrás de qué es lo que están buscando. No tomar en cuenta el poder de las redes sociales, que ya se los he dicho mucho, no contar con aliados claves. En eso uno puede tener aliados como personalidades, alguien que nos ayude en momentos de crisis, enfrentarla con información no clara, con mentiras. Este es un error craso, mire, si usted va a decir mentiras, mejor no diga nada. Hay algo que yo siempre les he dicho a mis hijos desde que eran pequeños y creo que aplica para todo en la vida es, hombre, si usted no tiene nada que decir, si usted no tiene nada bueno que decir de alguien o de algo, mejor no diga nada. Y yo creo que aplica perfectamente en este caso. Tener una imagen débil ante sus diferentes públicos. Y esto tiene que ver con algo que conocemos con la reputación.
Ese es otro tema que hay que trabajar y sé que en sus empresas muy seguramente lo están haciendo, y es trabajar el tema de la reputación, porque va a ser mucho más fácil manejar la crisis cuando nuestra reputación es muy buena. Y cuando no se miden las palabras ni la forma como se comunica. Ojo, porque es que vamos a hablar sobre mensajes y por eso tenemos que estar preparados, porque tenemos que usar palabras primero sencillas, claras, nada ofensivas y saberlas transmitir. Miren, las empresas se acostumbran a la crisis, ¿sí? Y están en un riesgo constante de reputación. ¿Y por qué hablo de reputación? Porque finalmente la reputación precisamente es lo que le da valor a la empresa, y por eso muchas empresas están muy bien cotizadas en la bolsa y otras no. Entonces es ideal pues contar con un plan que sea efectivo y que tenga en cuenta cada aspecto o cada situación de riesgo reputacional. Lo ideal entonces es trabajar en un modelo de reputación, ¿sí? Aquí simplemente les digo más o menos de qué se trata, porque pues esto es un tema también muy grande. ¿Y cómo se hace? Pues inicialmente se hace un diagnóstico inicial, y es un diagnóstico súper exhaustivo de saber cómo se comunica, cómo se está gestionando la comunicación en la empresa, cómo está la cultura organizacional, bueno, todos los temas que puedan cubrir. Luego empezar a hacer una auditoría de riesgos. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos propios de la industria en la que me encuentro? Miren, partan de lo más absurdo que se les pueda ocurrir, porque es que cosas absurdas suceden, ¿sí? Entonces, ya estoy viendo cuáles son los riesgos que hay en mi área de producción, yo puedo ver cuáles son los riesgos incluso a nivel de personal, qué tan satisfechos están o si no están satisfechos, cuáles son los riesgos en el tema comercial, en el tema de servicio al cliente. Hoy en día es tan fácil, como les digo, a través de las redes sociales, la gente hoy en día, antes la gente se quejaba y entonces llamaba y decía, oiga, me atendieron mal o este producto me salió mal, y bueno, el que se animaba a hacer la llamada, porque la verdad es que le daba a uno pereza. Pero las redes sociales se han convertido como el muro de lamentaciones en buen sentido, en donde la gente escribe sin freno. Entonces, ojo, porque tenemos que estar monitoreando qué están diciendo, qué está pasando, y no dejar que las cosas cojan un rumbo peor. Hay que identificar la tipología de riesgos. Listo, entonces yo ya sé que tengo unos riesgos que puedo estar en categoría amarilla, puedo tener bueno, yo sé que son riesgos, pero que son manejables, ¿sí? Que no creo que vayan a salir a la luz pública. Entonces luego voy a definir cuáles están en categoría naranja, por ponerle unos colores, ustedes pueden poner los colores que quieran, y resulta que esos que están en categoría naranja son aquellos que sí pueden empeorar, que ojo, que tienen un riesgo alto de que se conviertan en algo crítico, y ya tenemos aquellos que uno identifica y que dice, sí, esta es una crisis roja, es un riesgo altísimo, que es un incendio, una bomba, un derrame de petróleo, etcétera. Ya con esto entonces podemos diseñar nuestro manual de riesgos. Diseñamos el manual de riesgos donde tenemos identificados, y ya sabiendo cuál es la tipología, cuál es el riesgo, vamos a estructurar el paso a paso para cada uno de ellos. Vamos a prever mensajes, vamos a prever acciones. Por eso les digo que es un trabajo bastante exhaustivo y, ojo, requiere de la participación de todas las áreas de la organización. Y ya teniendo el manual, pues necesitamos pues formar a todas las personas en el manejo de ese manual de riesgos, porque como les digo, existe, se los aseguro, existen empresas que han invertido gran cantidad de dinero en hacer estos modelos reputacionales, en hacer un manual de riesgos, pero quedan ahí muertos y no los tocan.
Y finalmente, entrenar a los facilitadores y a los voceros. Este punto a veces no lo tenemos en cuenta y creemos que en el momento en que se presenta una crisis, nada, simplemente si ya tengo el manual, si tengo los mensajes, salgo y hablo y digo, no, porque es que los seres humanos, nosotros mismos somos el mensaje, ¿sí? Y ya ahorita rápidamente les voy a mostrar algunos tips a qué me refiero. Entonces tenemos que estar muy bien entrenados y primero, identificar quiénes son esas personas que tienen esas habilidades o que tienen esas capacidades, aptitudes para que realmente sean unos buenos voceros de la empresa. Bueno, entonces, llegó la hora de actuar. Hermano, llegó la crisis. 1, detéctela. Defina cuál es la crisis. No, la crisis es esta, cuál es el problema y limítelo, porque no todas son iguales. Segundo, monitoree constantemente qué está pasando con la crisis, o sea, qué está pasando en este momento con los niños que están siendo intoxicados, cómo se está manejando la situación, etcétera, pero monitoree la información. A nivel interno, qué tanto están informadas las personas para que puedan hablar lo que tengan que hablar si alguien les pregunta o callar de la mejor manera, ¿sí? Porque si no tienen los recursos. Y a nivel externo, la mejor manera, pues existen empresas que monitorean los medios masivos de comunicación donde yo como empresa le digo, mire, necesito que me monitoree este caso y la empresa me puede decir, sí, ustedes, el tiempo, el espectador, la W, bueno, todo. Están hablando del caso, el tono es este, es una nota positiva, esta más bien tiene una tendencia negativa, siguen con el tema, ¿qué alcance tiene este medio como para uno calcular, oh, wow, qué está pasando ante la opinión pública? Y a nivel de redes, pues afortunadamente también existen los mecanismos para poder monitorear y saber cómo va el run. El tercero, bueno, defina un objetivo informativo. Listo, voy a definir qué voy a hacer. Mi objetivo informativo va a ser, por ejemplo, necesito generar confianza y generar credibilidad, tranquilizar. Bueno, de ese objetivo informativo, pues va a depender toda mi estrategia de mensajes y comunicativa. Hay que definir precisamente la estrategia, ¿no? Entonces, para definir esa estrategia, pues yo voy midiendo para ver qué impacto está teniendo esa crisis, ¿no? Y voy a partir, como les decía antes, de lo más desfavorable, ¿no? De lo peor que pueda pasar, que uno dice, uff, qué exagerado. Partamos de lo más desfavorable, ¿no? Tenemos que tener iniciativa, reunir toda la información que se está circulando, definir o establecer o desarrollar un documento de preguntas y respuestas. ¿Será que necesito hacer lobby? Bueno, todo eso me lo va a dar la misma crisis, que es lo que debo hacer. Mire, que no nos pase, voy a ponerles un ejemplo. Hace unos años, un niño, su piecito quedó atrapado en la escalera de Unicentro. Y bueno, ese es un caso donde vemos que primero el centro comercial no se manifestó y cuando lo hizo ya lo hizo muy tarde y prácticamente ni siquiera se refirió al aspecto humano y en el momento que sucedió tampoco le prestaron ninguna ayuda a la familia. Entonces, por eso es importante estar muy preparados. Bueno, controlar la crisis y analizar, pues, qué fue lo que sucedió, qué la produjo, cuáles fueron las causas, ¿no? Y tratar de ir viendo cuáles van a ser los efectos y cómo se va a evolucionar. Evaluar, ¿sí? Evaluar paralelamente, estoy evaluando las habilidades comunicativas, listo, yo ya sé que tengo entrenado a mis voceros, pero puede suceder que preciso en el momento de la crisis ese vocero no está, se enfermó, está sin voz, bueno, qué sé yo, tengo que tener plan B, plan C y tener identificadas personas claves que nos puedan ayudar en ese momento. Manejar la información, ojo, manejar muy bien la información.
Hay que analizar toda la información que estoy recibiendo, ¿sí? La de los medios, porque, ojo, la información que viene de los medios a veces también tiene inconsistencias, puede no ser cierta, por razones de tiempo se editó y entonces la nota no salió clara, dejó como un mal sabor, entonces hay que analizar todo eso para poder, en momentos de enfrentar los medios de comunicación, saber cómo voy a foguearme, cómo voy a manejar ese fogueo que me van a saber periodístico. Hay que promover la cohesión en el equipo que maneja la crisis. O sea, no puedo permitir que cada quien empiece a actuar por su lado, ¿sí? No puedo permitir que, no, es que a mí me pareció que deberíamos hacer más bien eso y no lo que dice el manual. No, tiene que haber un liderazgo. Tiene que haber un liderazgo que mantenga esa cohesión para que todos estén súper coordinados. Y si en algún momento sienten que necesitan ayuda externa, pues hay que buscarla y hay que buscar a los expertos en el tema. Bueno, hay que comprender el trabajo de los medios, el trabajo de la prensa. Y cuando digo comprender el trabajo de la prensa, pues es entender que ellos están más preparados. Ojo, ellos están más preparados para las crisis. Viven en crisis, viven cubriendo crisis todo el tiempo, ¿no? E incluso hoy en día pues tienen una visión mucho más comercial de la noticia. O sea, no debería ser eso, es triste, pero desafortunadamente es así. Están buscando cuál es la crisis o cuál es el tema, perdón, la noticia que me va a dar mucho más rating. Y bueno, en este punto yo sí quisiera decir, uno se puede preguntar, a ver, ¿los medios ayudan a acentuar la crisis o ayudan o desfavorecen? ¿La acentúan o pueden ayudar a que la cosa como que tenga un mejor desarrollo? Y yo podría decir que son las dos. Son las dos. Tradicionalmente, cuando nos dicen, no, es que preciso los medios, no, es que vinieron y es que van a decir y es que, sí, eso puede pasar, pero porque no sabemos cómo entender el papel de los medios. Si sabemos manejarlos, si hemos trabajado en una relación previa, si entendemos cómo funcionan, podemos más bien lograr resultados positivos. Ojo, volvemos, medir la evolución de la crisis. Como ya sabemos, venimos monitoreando, pues ya sé qué pasó en el momento agudo de la crisis y cómo vamos ahorita, ¿sí? Puedo ir viendo todo lo que se está publicando y el análisis del tono, de la frecuencia y de los medios que están publicando. Eso me va a dar una idea de cómo va mi crisis y qué impacto realmente ha tenido. Y finalmente, pues nada, documentar los aprendizajes porque de verdad, como todo en la vida, ¿no? Las crisis lo que nos dejan son muchísimos aprendizajes. Después de la crisis, recomendaciones pues muy básicas, bueno, desarrolla acciones que recuperen la confianza, porque de pronto pues a nivel interno, en ambas áreas, ¿no? Adentro y afuera, nuestros clientes, nuestra gente, pues pueden estar un poco desmotivadas, la credibilidad un poco como lastimada, entonces hay que empezar a desarrollar acciones. Hay que asegurarse de que hice todo lo necesario. Sí, yo atendí a las familias, atendí a los afectados, atendí a mis empleados que estaban como desmotivados, a los socios, todo, ¿no? Hay que evitar triunfalismo, a ver, un poco de humildad, un poco de humildad, ¿sí? No hay que ser exagerados. Claro que hay que sentirse orgullosos de que, bueno, salimos adelante con esta, pero no más. Agradecer a cada una de las personas que colaboraron, ¿sí? Oiga, gracias, su participación fue clave en eso. Analizar cómo afectó la reputación de la empresa, esos también son procesos bastante grandes, y pues mantener un plan a largo plazo. Yo creo que todos, o bueno, alguien que sea muy joven, que me imagino que hay muchos jóvenes ahorita, conocieron estos dos casos, les traje este ejemplo como para que miremos generalidades de cómo se manejaron estas dos crisis. El primero fue el caso de los mineros de Chile que quedaron atrapados. Si ustedes recuerdan, fueron más de 2 meses, creo que quedaron atrapados.
Y esta es una crisis de un ejemplo maravilloso. ¿Qué pasó? Cuando se dio la crisis, se actuó inmediatamente y con la verdad, ¿sí? Está pasando esto, hubo un derrumbe, tenemos 33 mineros que estaban en el sitio, en ese momento no sabían, pero dijeron los hechos, qué pasó, no sabían si estaban vivos o no. Hubo un vocero con liderazgo y ojo porque este vocero no eran los de la empresa, no eran la empresa encargada de esa mina. En ese momento la empresa se hizo a un lado, no quisieron asumir responsabilidades, no supieron manejar la situación porque efectivamente pues parece que habían cometido una serie de errores pues en el mantenimiento de la mina. Y desde un comienzo, lo importante y que siempre se dijo por todos lados era el bienestar de los mineros. Pero se asumió la responsabilidad. ¿Quién la asumió? El gobierno, el presidente de ese momento, ¿sí? Hubo comunicación permanente para el rescate y hacia afuera. ¿A qué me refiero? Se hizo un comité de rescate donde la comunicación fluyó, donde había un objetivo claro, donde todo el mundo proponía, ¿sí? Todo el mundo estaba proactivo y las cosas se dieron. Y hacia afuera todo el mundo estaba informado. ¿Quiénes? Las familias. Y esto salió y todo el mundo se enteró, ¿sí? Y el gobierno, pues gracias a su presencia, supo manejar y sacar muy buen partido de la situación y podemos decir que esta es una crisis que realmente llevó a una oportunidad muy grande a Chile, pues hoy Chile es reconocida como una marca país. Si miramos el caso del derrame de la BP en el Golfo de México, un derrame grandísimo con una afectación ambiental grandísima, podríamos decir, si es caso de estudio, que se cometieron todos los errores posibles en la gestión de la comunicación de crisis. Primero, se actuó con inmediatez, sí, perfecto, pero con mentiras, error craso. Además, su vocero, quien era el CEO en ese momento, el presidente, minimiza el alcance del desastre. No, pero tampoco, ¿no? Como que entre líneas decía, tampoco es tan grave. ¿Ah? No asumen la responsabilidad desde un comienzo. ¿Qué pasa? Que ellos, la plataforma era de otra empresa y entonces se empieza a decir, no, es que la culpa fue de la plataforma. Nosotros no tenemos la culpa y resulta que ya después de muchas investigaciones, pues hubo muchas fallas en los procesos. Para completar, como a los 51 días, porque esto duró también muchísimo, cuando todavía la crisis era crónica, este personaje se aleja y los medios lo registran en un velero, descansando, le preguntan y él dice, no, es que yo también tenía que descansar porque estaba estresada. Esto que tiene que ver de todas maneras con el gobierno, pues el gobierno tenía que haberse hecho también presente de manera inmediata y resulta que no lo hizo. Pasaron muchos días hasta que el presidente de los Estados Unidos se hizo presente y obviamente pues esto terminó en unas pérdidas millonarias pues en dinero y en imagen. Definitivamente, como lo decía Albert Einstein, sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricias. Así que no miremos la crisis como algo grave, como algo crítico, sino que miremoslo como una oportunidad. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, voy a tratar de acelerar un poquito. Quiero cerrar con esta frase, y es que nuevamente hay que estar preparados y no actuar por instinto. Mire, las empresas y parte de estar preparados es trabajar en la reputación. Este es un cuadro, es un estudio del Corporate Reputation Review del 2001, donde analizan 17 empresas que tuvieron una crisis y comparan aquellas que venían trabajando en su reputación y aquellas que no habían hecho realmente un trabajo serio. Las empresas que habían trabajado y que contaban con una mejor reputación, cuando viene la crisis, pues el valor de la empresa cae un poco, pero luego se recupera rápidamente y se mantiene. Mientras que las empresas que tienen peor reputación,
caen y es mucho más difícil, pues, recuperarse. Entonces, la reputación es clave. ¿Y qué es la reputación? Pues es esa sumatoria de percepciones de lo que la gente está percibiendo de la empresa. Y esas percepciones, pues, es el producto o son el producto de lo que estamos comunicando. Entonces hay que tener definitivamente un manejo súper clave de la comunicación y tener mensajes claves construidos, ¿no? Para no hablar por hablar. ¿Por qué hay que tener mensajes claves construidos? Mire, porque cuando llega la crisis, ¿cuál es la primera sensación? Que es lo primero que como que nos llega aquí al estómago, el miedo. El temor, no, qué susto, no, bruta, se armó la grande, no, ¿qué va a pasar, no? Y el temor nos paraliza. El temor, desafortunadamente, a veces el cerebro nos la juega y resulta que siempre nos está llevando al lado negativo, ¿no? Como a la defensiva. No, qué susto, qué va a pasar. Es más lo que nos imaginamos que lo que realmente pasa. Todo está en nuestras cabezas. Entonces, si tenemos mensajes claves construidos, pues hombre, listo, estamos bien. Les voy a contar una anécdota. Mire, hace un tiempo, este es un Hotel X, un muy buen hotel en Bogotá, y resulta que tenían un grupo grande de extranjeros que venían a alojarse en ese hotel y en un programa maravilloso, pero salió en esos días una alerta de los Estados Unidos, donde les decía a los americanos que no viajaran, que Colombia estaba en un riesgo muy alto. ¿Qué pasó? Que cancelaron ese grupo. Bueno, pues esta noticia la supo Julio Sánchez y yo estaba oyendo, ¿no? Yo estaba oyendo las noticias y escucho a Julio decir, oiga, qué tristeza, se cayó un grupo grande de extranjeros. Tan pronto oí la noticia, yo llamé a la persona, la gerente de este hotel con el que yo trabajaba, y le dije, mira, te va a llamar Julio, te aseguro que te va a llamar Julio en este momento, pilas, te va a decir esto, vamos a aprovechar la oportunidad, no te paniques, no tengas miedo porque es una oportunidad. En ese momento el hotel estaba promocionando un brunch maravilloso y pues necesitaba pues jalar mucho y esta era una maravillosa oportunidad, así que le dije, cuando él te pregunte ese, tú dile, sí, desafortunadamente ocurrió eso, pero nada, Julio, acá estamos para recibir a todos los que quieran venir, porque tenemos un broma maravilloso, porque qué chévere que vengas tú, y era aprovechar. No alcancé a colgar cuando me dice, ay, te cuelgo, me están llamando de la W. Efectivamente. Y empiezo yo a oír la conversación y desafortunadamente, pues esta persona se enredó, se paniqueó, se embolató, qué sé yo, y no dijo nada. O sea, Julio le decía, no, yo la entiendo, doctora, yo la entiendo, que debe ser muy triste la situación, usted contaba con él, y ahí quedó la cosa, y lo que pasó fue que se perdió una excelente oportunidad. Entonces, miren, definir el mensaje a que nos ayuda, a que evitemos el pánico colectivo, a que vamos a controlar la ola de rumores, a evitar ese eco negativo informativo y a aclarar los hechos. Entonces, cuando estamos definiendo mensajes, nada, yo pues aquí les puse un cuadrito muy simple, es básicamente definir el objetivo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de los mensajes? Dar tranquilidad, generar confianza y frenar rumores. En este caso va a ser eso. Defino cuáles van a ser muy públicos, qué acciones voy a llevar a cabo y qué mensaje voy a desarrollar para cada uno de esos públicos dependiendo de lo que quiero lograr. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la empresa, pues nada, quiero informarles qué es lo que está sucediendo, llamarlos a la tranquilidad, invitarlos a que sean prudentes, hacerlos parte de esa cultura empresarial y manejar las cosas con tranquilidad. En el caso de los medios de comunicación, digamos, voy a hacer un comunicado de prensa y lo que quiero es informar que la empresa ya se está haciendo cargo de los hechos, que están dando prioridad al bienestar de las personas, que hay interés, que hay compromiso y que no se asumen responsabilidades hasta verificar. Ojo,
no, lo primero que uno hace es dar beneficios y no, ya después, en el transcurso en el desarrollo de la crisis, se ve si se asumen responsabilidades o no. Aquí un ejemplo, por ejemplo, óigame, de algunos mensajes de los comunicados, dos ideas claves. Uno, que ya se los he dicho, ser muy humanos y priorizar el bienestar de los afectados. Podemos decir, lamentamos profundamente lo sucedido, aunque todavía no sabemos claramente cómo sucedieron las cosas, nuestra prioridad es agilizar la atención médica y el apoyo a las personas afectadas. El otro punto es informar sobre los hechos y mostrar seriedad y compromiso. Seguimos colaborando con las autoridades y los expertos en el tema para saber qué produjo este incidente y evitar así que se repita. Hasta el momento sabemos que lo que ocurrió fue una explosión, pero esperamos aclarar muy pronto cuál fue su origen. Estamos comprometidos con resolver y aclarar lo sucedido. No descansaremos hasta controlar completamente la situación. Pero entonces nosotros podemos tener muchas herramientas que incluso van más allá del comunicado de prensa, las ruedas de prensa, las agendas con los medios, irme a entrevistar con un periodista, hacer actividades con la prensa, que esas se pueden ir haciendo antes de que llegue la crisis, visita y capacitación de periodistas y manejo de confidenciales. Cuando hablo de capacitación de periodistas, ¿a qué me refiero? Hay ciertas industrias que son un poquito más complejas para digerir. Entonces, en el caso de una aerolínea o en el caso de una petrolera, por ejemplo, qué chévere invitar al grupo que cubre la fuente, ¿sí? Y enseñarles cómo es que funciona una estación de petróleo, cuál es el proceso, en el caso de la aerolínea, cómo se hace el mantenimiento de un avión, qué se tiene en cuenta a la hora de darle salida a un avión, cuáles son los cuidados que hay que tener, etcétera. ¿En qué va a ayudar esto? Pues que los periodistas están mucho más capacitados y tienen información mucho más clara en el momento en que tengan que enfrentar una noticia de ese sector. Entonces, claves para definir un mensaje. ¿Qué se quiere comunicar? Definamos, ¿qué vamos a comunicar? ¿A quién? ¿Cómo se lo quiero decir? ¿Cuándo se lo voy a decir? ¿Dónde se lo quiero decir? ¿Ah? Porque es que no es lo mismo lo que yo le voy a decir a un periodista a lo que le voy a decir a un socio, a lo que le voy a decir a un, no sé, a un proveedor. Y después, pues hay que saber cómo vamos a comunicar esto. Un buen mensaje es equilibrar eso que yo quiero decir y eso que los demás quieren escuchar. Un mensaje que sea convincente, que se apropie y que realmente genere esa persuasión en el público al que estoy dirigiendo. Tenemos las 3 Cs para un buen mensaje. Claro, corto y contundente. Ese tema que existía antes de hablar y de hacer grandes discursos y una cantidad pues de información que no es relevante y no es necesaria, no funciona. Claro, corto y contundente. Y esto también colaboración de un profesor mío, Diego Herrera, quien habla de los BIP o de los BIPs. Visualizar ese mensaje, ¿qué es lo que estoy mostrando? Interiorizarlo, personificarlo y simplificarlo. Simple, sencillo, nada de palabras rimbombantes, pues, porque quiero demostrar que sé mucho o que pues soy un duro de la comunicación. No, nada. Pregúntese, ¿qué están esperando los demás? ¿Cuáles son esos atributos del mensaje? Que sea cálido, que sea respetuoso, que sea coherente y que definitivamente demuestre que hay conocimiento sobre lo que está sucediendo. Entonces, si tenemos ya todo eso y tenemos unos mensajes bien elaborados, bien estructurados, bueno, pues hay que saber emitir adecuadamente esos mensajes. Y para eso necesitamos voceros debidamente entrenados.
Un buen vocero, mire, un buen vocero, ojo, escucha primero, sabe escuchar, porque de ahí se alimenta. Tiene un proceso mental claro, tranquilo, en donde sabe manejar el miedo, la tensión, el tiempo, la presión, y sabe enfocarse y manejar el tema. Sabe que con la prensa no hay algo que llamamos el off the record. O sea, eso de decir, no, mira, yo te cuento esto aquí, la verdad, lo que pasó esto, pero yo no puedo decir, o no, mira, no vayas a decir eso porque es que no quiero que lo sepan. No, con los medios no hay off the record. Usted solo dígale lo que tiene que decirle. Señores, ustedes son el mensaje. En la vida diaria todos somos mensajes, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestros gestos siempre están hablando de nosotros, de eso que queremos comunicar. Y uno podría decir, aquí llego a lo que hablábamos en un comienzo, que la parte lingüística lo es todo, ¿no? Wow, la parte lingüística, lo que yo digo es lo más importante. Mentira. No es así. Resulta que la expresión lingüística solo corresponde a un 7%. Eso corresponde pues a esa estructuración del mensaje, a las palabras que uso, a cómo organizo las ideas, a la fluidez, al vocabulario, a los argumentos que estoy usando. Todo eso tiene que ver con la expresión lingüística y eso realmente en un proceso comunicativo pues solamente tiene que ver con el 7%. Por otro lado, la expresión vocal aumenta. La forma como estamos diciendo esos mensajes corresponde a un 38%. Y esto tiene que ver con la voz, con el habla. Tiene que ver con la respiración, cómo estoy respirando en el momento en que estoy emitiendo, porque si yo empiezo a hablarles, a decirles que en este momento estamos, no, ojo, hay que saber respirar, a la resonancia, a las inflexiones, a los matices que le estamos dando a esa información. Por ejemplo, yo puedo tener una frase que diga, para nuestra organización, lo más importante es el bienestar de las personas, ¿sí? Esa es una forma. Pero puedo decirlo también, para nuestra organización, lo más importante es el bienestar de las personas. O puedo decir, para nuestra organización, lo más importante es el bienestar de las personas. O puedo silabiar, que llamamos, para nuestra organización, lo más importante, o puedo decir, perdón, lo más importante es el bienestar de las personas. Si ustedes se dan cuenta, pues esto genera, la forma como se apropia ese mensaje va a ser totalmente diferente. Tiene que ver con el tono, con la entonación, con la intuición, perdón, con la intensidad, con la duración. Y tiene que ver también con el ritmo, con la dicción, ojo, vocalizar. Yo sé que a veces, y más cuando estamos hablando con un poco de tensión, podemos no vocalizar. Con el ritmo, hay voceros, yo recuerdo que tenía una vocera muy querida de ella, pero ustedes saben que los tiempos en televisión y en radio son cortos, parece cuña, pero muy pila, lo que tenía que decir, muy importante, pero muy gracias por invitarme a tu programa hoy. Realmente se acabó el tiempo, ¿sí? Muy lento. Ni muy lento ni muy rápido. Sí, gracias. Mira, es que para nosotros, no. Hay que ajustar. Y suenan cosas tontas, pero hay que hacerlas conscientes para que realmente funcionen. Y luego pasamos a lo que es la expresión corporal, ¿no? Que tiene que ver también con ese lenguaje no verbal. Miren lo importante que es, 55%. 55%. Y esto tiene que ver con la postura, con los gestos, con la ropa, con ese vestuario que me identifica, con la forma como yo me desplazo en un espacio, con el tipo de mirada que yo hago.
cómo me estoy moviendo las manos. Miren, este es un tema que estoy dándoles solo una pasadita, un brochazo, porque en los entrenamientos, cuando hacemos entrenamientos, pues ya detallamos mucho más esto, podemos grabar a las personas, que se miren, que tomen conciencia, de ver cuáles son esas habilidades que tienen y cuáles son esas otras que pueden potencializar. La parte corporal tiene que ver también con esa imagen interior, con mi autoestima. A ver, yo soy una persona con actitud positiva o no, cómo está mi autoestima, porque eso finalmente, pues, lo voy a reflejar, ¿no? ¿Cuál es esa imagen personal? ¿No? Tiene que ver también con el maquillaje, en el caso de las mujeres, tiene que ver, bueno, con todo, con el mismo aseo personal. Entonces, todo esto tiene que ver con saber comunicar, que es tener una presencia personal, que incluye todo esto y que nos va a dar credibilidad, autoridad y empatía. Y miren, lo más importante es ser uno mismo. Hay técnicas, sí, trabajamos en eso, se les dan tips, pero lo importante es apropiarse y ser uno mismo, no tratar de ser otro, ser uno mismo. Les traje aquí otro ejemplo. Este fue otro caso conocido a nivel mundial, no hace mucho, y fue el caso de United Airlines, en que un pasajero, bueno, están ya todos ubicados en sus asientos y el auxiliar de vuelo dice que por favor invitan a 3 pasajeros a bajar del avión porque necesitan ubicar a unos auxiliares de vuelo para enviarlos a la ciudad de destino y que puedan servir en otro vuelo. Nadie se ofrece, nadie quiere bajarse, les dan beneficios, nadie quiere bajarse, así que de una forma, no sé, no puedo poner calificativos ni juicios, pero sencillamente toman la decisión de llamar a este señor y decirle, mire, por favor, usted ha sido seleccionado, usted debe bajar del avión. Este señor se niega, él aduce y él dice que él es médico y que debe estar al día siguiente sí o sí en la otra ciudad, que en este momento no recuerdo cuál era, porque tiene pacientes que están esperando por él. La situación se torna un poco complicada y suben y tratan de sacarlo a la fuerza. Como ustedes pueden ver, el señor termina herido, golpeado, y pues obviamente todo el mundo con celular, esto se vuelve viral y genera una crisis reputacional inmensa. Quiero que vean la declaración del presidente en este momento, se las voy a leer. Este es un terrible incidente para todos nosotros aquí en United. Me disculpo por tener que reacomodar a estos 3 clientes, señaló Muñoz. Nuestro equipo se está moviendo en un sentido de urgencia para trabajar con las autoridades y llevar a cabo nuestra propia versión detallada de lo que está sucediendo. También estamos contactando a este pasajero para hablar directamente con él y abordar y resolver esta situación, añadió. Quiero que le den una mirada nuevamente y ustedes mismos busquen y miren si en algún momento hay una posición humana frente a lo sucedido. O sea, él dice, me disculpo, pero por tener que reacomodar a estos 3 pasajeros, no por lo sucedido, no porque se afectó el bienestar de la persona. Y en un análisis que hace CNN, luego sigue, dice, pero Muñoz empeoró la situación, en una publicación de CNN que ustedes están viendo, cuando envió una carta a los empleados de United y el lunes en la tarde, describiendo al pasajero como disruptivo y beligerante. También dijo que los empleados siguieron los procedimientos establecidos para lidiar con situaciones como esta. Imagínense cuál es la idea, qué idea se puede estar haciendo la gente, la opinión pública, la gente que quería volar con United. Oiga, ¿cómo así? Así es que tratan a las personas. Y bueno, pues ya hemos visto cómo ha sido la caída reputacional de United. Les traje también un caso local registrado por El Espectador y bueno, en ese momento por básicamente los principales medios del país.
en el que en un restaurante muy famoso, una niña, al parecer una joven de 20 años, fue violada. Quiero que miremos nuevamente las declaraciones. Abro comillas. Estudiemos qué pasa con una niña de 20 años que llega con sus amigas, que es dejada por su padre a la buena de Dios. Llega vestida con un sobretodo y debajo tiene una minifalda. Pues, ¿a qué está jugando? Para que ella después, de excomulgar pecados con el padre, diga que la violaron. ¿Mm? ¿Qué tal esta declaración? ¿Mm? Perdón, otro poquito de agua. Ojo con esta declaración. Obviamente ya se imaginarán y ya recordarán si lo tienen presente, todo lo que esto trajo, ¿no? La cantidad de personas, de grupos, de derechos de las mujeres, etcétera, que salieron y bueno, la situación se le fue saliendo de las manos. Entonces, ojo, me encanta esta frase, ojo, porque siempre hay tiempo para soltar las palabras, pero no para retirarlas. Lo dicho, dicho está. Entonces, ojo con lo que vamos a decir y ojo con lo que vamos a decir. Ya quería, casi finalizando, volver a llamar la atención sobre cómo ya hoy en día hay un nuevo manejo de la información. Esto ha venido cambiando mucho. Nuestras generaciones hemos tenido que adaptarnos, pero el consumo de información hoy en día es inmediato, es muy ágil, es rápido, tenemos información por todos lados, o sea, las cosas están ocurriendo y en cuestión de segundos, el Twitter ya nos está diciendo, las redes ya nos están diciendo qué fue lo que pasó. Entonces, este es un botón que definitivamente puede agravar o salvar las crisis. La información hoy en día es prácticamente ilimitada y se mueve a la velocidad de la luz. Sí, saqué algunas cifras que incluso yo creo que ya cambiaron mucho, las saqué en estos días, para que veamos un poco cómo se está manejando este tema de las redes que son amplificadoras de las crisis. 42% de la población mundial está conectada en las redes sociales, ¿sí? Aproximadamente 3.2 millones de usuarios, yo creo que esas cifras están incluso ya muy bajitas. 91% de los usuarios de redes sociales acceden a ellas a través de sus dispositivos móviles. 49% de los consumidores dependen de las recomendaciones de los influencers y un 54% utilizan las redes sociales para buscar productos. Miren, yo hasta hace un mes recibía el periódico físico, soy todavía de las que cree en el encanto del papel y bueno, me gustaba mucho, pero poco a poco también me fui acostumbrando a mirar las noticias a través de las redes y ser parte pues de todo este nuevo mundo de la información. Entonces, ya para terminar, los voy a dejar con una frase que me encanta, para cerrar este tema. Perdón. Y que es una frase de este personaje que es considerado uno de los inversionistas más grandes del mundo, que es Warren Buffett. Y él dice que toma 20 años construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas así, harás las cosas de manera totalmente diferente. Y me agarro de esta frase para concluir con lo siguiente que de alguna manera pues resume. Y es que, miren, la crisis se puede resolver de una manera satisfactoria o como les digo, puede ser también un salto a la oportunidad, siempre y cuando, por un lado, haya una planeación juiciosa, ¿sí? Anticipada, haya conciencia sobre el tema. Segundo, siempre y cuando haya un trabajo reputacional también previo, ¿sí? Y constante.
Tercero, siempre y cuando la organización trabaje en esa cultura o la empresa trabaje en esa cultura organizacional y en ese crecimiento personal de que les hablaba, porque es que las empresas están hechas por seres humanos, ¿sí? Entonces, donde en la cultura haya una escucha, donde haya una apertura. Otro punto sería construir y alimentar las buenas relaciones con los medios de comunicación. No le tengan miedo. A los medios de comunicación no hay que tenerle miedo. Los medios también están ahí para ayudarnos, para sacar la verdad afuera. Para eso están. Gestionar la comunicación de manera abierta, honesta y clara. Nada de mentiras. Y bueno, yo espero que este ratico les haya ayudado y espero que estas recomendaciones les sirvan de alguna manera. Ojalá que algún día nos podamos conocer ya a nivel personal. Y bueno, en este momento pues quedo abierta a las preguntas, a las inquietudes que puedan tener. Brian, ¿estás por ahí para las preguntas? ¿Alguien que quiera preguntar? Hola, hola, ¿cómo estás, Patricia? Muchísimas gracias, que estar contigo. Efectivamente, pues ya tenemos aquí una serie de preguntas de las personas que nos acompañaron en este webinar y la primera de ellas es, ¿qué tan bueno es utilizar internamente la palabra crisis? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque igual soy una convencida de que las palabras tienen poder, ¿no? Es algo que hoy en día se oye mucho y a veces no ahondamos en lo que quiere decir. Yo creo que podemos hablar de se presentó una situación, se presentó un inconveniente, se presentó un accidente, un incidente, bueno, qué sé yo. Es cierto, la palabra crisis nos genera miedo, nos genera terror. Entonces, podríamos o no utilizarla y simplemente hablar de la situación en sí, ¿sí? Porque de hecho, cuando uno habla, pues a nivel interno uno no va a decir, bueno, queridos colaboradores, como ustedes saben, estamos en un momento de crisis. Estamos en una situación que estamos tratando de resolver, se presentó esto, vamos a hacer esto, estas personas están a cargo y estamos muy optimistas de salir adelante con lo sucedido. Punto. Y en el caso de que definitivamente, pues sí se use, porque es una palabra muy, muy del uso diario, pues tampoco satanizarla, ¿no? Yo creo que tampoco hay que satanizar las cosas. No sé si eso responde a tu pregunta. Muchísimas gracias, Patricia. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo se maneja la crisis en la política teniendo en cuenta que es un campo permeado por la alta competencia, los escándalos constantes, las sospechas, señalamientos, etcétera? ¡Wow! Ese es un pez gordo. Ese es un pez gordo. Miren, el tema de la política es un tema de estudio grandísimo. Y los políticos, pues bueno, no voy a generalizar que todos, pero sí los políticos saben hacer muy bien, muy buen uso de los medios y de la herramienta y de las redes para incrementar la crisis, para generar momentos de crisis, ¿sí? Para sembrar ideas en las personas. Por eso yo los invito, voy a usar una frase un poco coloquial, y es que no podemos ser idiotas útiles. No podemos ser idiotas útiles de lo que se dice en las redes. Las redes son un medio maravilloso para muchas cosas, pero cuando menos nos damos cuenta, estamos siendo manipulados
totalmente manipulados. No sé, en Netflix hay una serie que sería bueno que la vieran, sobre todo tú que me preguntas sobre este tema político, cómo se utilizó el tema del marketing digital, el tema de las redes, en el caso de la elección de Trump. No recuerdo cómo se llama el documental, pero es muy interesante. Y bueno, ahí uno empieza a preguntarse y a cuestionarse también muchos temas éticos. Entonces sí, definitivamente los políticos saben cómo manejar. A nivel de PNL les puedo decir que hay muchas herramientas que si se manejan éticamente como deben ser, son maravillosas. Pero también hay personas que son muy hábiles en sembrar ideas, en sembrar pensamientos en los demás. Por eso tenemos que apropiarnos muchísimo de nuestra mente, de nuestras ideas, apropiarnos porque la cabeza no nos puede manejar, somos nosotros los que tenemos que decirle a nuestra cabeza qué hacer, qué pensar, cómo actuar, qué procesar de lo que estoy escuchando, ¿no? Porque si no nos van a instaurar pensamientos y programas, pues como toda la vida, pues igual venimos con muchas cosas instauradas, ese ya es un tema diferente. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, pues sigamos aquí. Otra pregunta es, ¿puede recuperarse la reputación después de que ésta se vea afectada? Sí, totalmente. Miren, totalmente, porque es que, vuelvo al tema, las crisis no es que nos hundan, no. Obviamente todo depende, ¿no? Hay casos de casos, ¿no? Pero se puede recuperar, se puede trabajar. Si soy consciente, asumo mi responsabilidad. Como les dije, asumo mi responsabilidad, me enfoco en el aspecto humano, empiezo a trabajar en eso que sucedió, qué fue lo que pasó, ¿sí? E incluso lo comunico. Miren, estoy en este momento acordándome un caso, que es el caso de Mattel. Usted hace un tiempo también hubo una cantidad de juguetes que al parecer tenían un alto contenido de plomo, ¿sí? Y pues el peligro era altísimo de intoxicación en los niños, de incendios, de manipulación, etcétera. Al principio sí, hicieron un mal manejo, porque lo que hicieron fue echarle la culpa a la empresa en China, el gobierno de China pues también se alborotó y luego se dieron cuenta que el problema había estado en ellos. Entonces, pues salieron y empezaron a trabajar y a decir, nos disculpamos, recogieron todo y empezaron a trabajar y a comunicar cómo estaban haciendo sus procesos de elaboración, qué estaban haciendo. Por eso les digo, hay que ser abiertos en la información. Hoy en día hay una tendencia más a lo colaborativo, a compartirnos información, miren, tranquilo, estamos haciendo así las cosas, los juguetes se están haciendo de esa forma, y eso va a ayudar a que también la reputación se recupere. Obviamente, como les mostré en ese cuadro, si vienen trabajando en esos procesos reputacionales previamente va a ser mucho más fácil, pero si no, va a tomar tiempo, pero hay que hacerlo juicioso y bueno, pues sí, eso toma tiempo, va a recaer en las finanzas, va a recaer en la productividad. Así que más bien la recomendación es empecemos a trabajar desde ya en la reputación. Muchísimas gracias, Patricia. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo lidiar con temas muy sensibles que afectan sensibilidades de públicos particulares, como crisis relacionadas con creencias religiosas o temas de diversidad? Sí, y ese es un tema, hoy por hoy se ha vuelto crítico, ¿no? Hay una sensibilidad a flor de piel porque si yo digo que a mí me gusta negro y al otro le gusta blanco, entonces terrible porque ya sienten que es que estoy en contra del blanco. No. Sí, en ese momento creo que uno no puede tomar partidos, ¿sí? Hay que ser muy claros en asumir una posición un poco neutra y más bien de apertura, ¿sí? Que nuestros mensajes realmente se enfoquen en el ser,
¿sí? En el ser, no importa si es blanco, mono, alto, no sé, ateo, religioso, no religioso, de qué grupo, no, nada, sino en el ser mismo. Y cuando nos enfocamos en el ser, pues podemos desarrollar mensajes que van a salir del corazón, porque es que, vuelvo y les digo, no somos empresas, no somos organizaciones, somos seres humanos, somos seres con corazón. Entonces, y hay algo muy importante, que es un tema maravilloso también que me apasiona y que se llama la comunicación no violenta. También los invito a que se lean un buen libro que se llama Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y él habla de la compasión. Todos los seres humanos, por naturaleza, somos compasivos. Todos los seres humanos somos compasivos, ¿sí? Si nos damos cuenta cuando hay un desastre, pues todos corremos a ayudarnos unos con otros, ¿sí? No importa de qué clase, de qué raza, de qué nada, todos nos ayudamos porque es algo que es natural. Bueno, de vez en cuando está el que dice, aprovecho el momento para robar, pero esos son casos extremos. Entonces, en esos momentos en que tengo que lidiar, trabajemos desde la compasión y te aseguro que los mensajes van a surgir y las acciones y las actividades van a estar motivadas desde ahí. Muchísimas gracias, Patricia. Aquí pues también tenemos como un comentario que nos hacen y es, más que pregunta, quisiera saber tu opinión en cuanto a realizar convocatorias de periodistas llamativas para que ellos se acerquen a conocer de la empresa. Es decir, en este momento netamente digital, la mayoría de periodistas no asisten a desayunos o convocatorias formales que se realizan para que conozcan de productos o servicios. ¿Cómo podrían las compañías realizar convocatorias exitosas para contar con el apoyo de los medios y que tengan información clara y de primera mano? Me encanta la pregunta. Tú que la hayas hecho, me encanta la pregunta. Es un tema en el que he trabajado mucho. Mira, yo llevo muchos años trabajando en este tema, mucho en relaciones públicas, en convocatorias. Y en estos 2 últimos años, pues obviamente por todo este tema digital, nos tocó reinventarnos, hermano, nos tocó reinventarnos porque la manera como circula la información, cómo se consume, cómo se mueve la información es diferente. Entonces, mira, yo soy testigo de primera mano del padecimiento que es hacer convocatoria de medios y que no lleguen. Yo te invito a que te preguntes primero que todo, ¿qué es lo que quieres lograr con eso? ¿Qué es lo que quieres lograr con la convocatoria? ¿Realmente quieres lograr que vayan a tu empresa y bueno, y mostrarle todas las maravillas y todos los beneficios de tus productos o servicios? ¿Eso es lo que quieres? ¿O qué es lo que en última tú quieres? Lo que tú quieres es que te publiquen, ¿no es cierto? De pronto lo que tú quieres es que los medios hablen de tu empresa, que cuenten lo que estás haciendo. Y ahí, entonces, el camino puede ser diferente. Porque lo que tú dices es cierto. Ya difícilmente los periodistas van, por varias razones. Una, primero, están cerrando varios medios. Segundo, están reduciendo la cantidad de periodistas que hay en los medios. Entonces, un mismo periodista tiene que cubrir muchas fuentes y tienen una sobrecarga de trabajo gigantesca. Y ya no solo para los medios masivos en sí, sino también para redes. O sea, tienen un trabajo grandísimo. Entonces, hay que facilitarles la vida. Ponte en los zapatos de ellos, ¿no? Como yo le digo a veces a mis clientes cuando me dicen, mira, es que yo quiero hacer una rueda de prensa y que me garantices 80 periodistas. De pronto alguien les dirá que sí, pero yo siempre le pregunto qué es lo que quieres, ¿sí? Pero garantizar que vayan 80 periodistas empezando en este país, solo que venga Shakira, ¿sí? Y a ver si realmente hay 80 periodistas. Bueno, estoy diciendo un número, ¿sí me entiendes? Tienes que tener algo muy atractivo para que realmente vayan a la empresa. A mí, lo que yo he visto que últimamente realmente funciona más es el acercamiento uno a uno, agendar, ir al medio, invitarlos a casos puntuales,
¿sí? Eso es un trabajo que lleva un poquito más de tiempo, pero que además tiene un doble beneficio, y es que te afianza la relación con el periodista y con el medio. Entonces, cuando vayas a hacer una convocatoria, realmente te invito a que te preguntes cuál es el objetivo de esa convocatoria y qué es lo que realmente estás buscando. ¿Mm? Espero haber contribuido a tu inquietud. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que respondiste muy bien a esa pregunta. Tenemos también aquí otra pregunta como muy alineada a este tema. En el mundo actual, en donde las redes y medios están al alcance de la mano, en donde todo se graba, todo se registra y puedes opinar de muchos temas, aunque sí tienen voceros oficiales, en ocasiones ha sucedido que un colaborador en cualquier rol puede decir o hacer algo no tan conveniente. ¿Cómo se pueden manejar estas situaciones o qué recomendaciones nos darías para manejar internamente esos temas? Y precisamente lo veíamos en lo que les decía, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la prevención y la preparación. Por eso cuando hay un momento crítico, no podemos solamente enfocarnos en los medios, qué están diciendo y cómo trabajo mi imagen externa, no, porque por eso les decía yo que la crisis se puede acentuar también, porque de pronto hay una declaración o una imprudencia de un trabajador que salió y dijo algo sobre el tema o que hizo una actitud, demostró una actitud que va totalmente en contra de lo que es la cultura de la empresa. Entonces, el primero es prevenir. ¿Cómo? Con información cierta, clara, cálida y que invite al feedback, que los abrace, que los incluya, que les digan, mire, gracias porque ustedes siempre están con nosotros, colaborándonos en este momento un poco difícil, sabemos que están ahí, así que queremos invitarlos, sabemos que contamos con toda la prudencia del caso, en el caso de tener alguna duda, una inquietud o alguien que se les acerque, por favor, diríjanlo a, ¿sí? Esa es una manera de prevenir. Y ni modo, si sucedió. Alguna vez hubo un caso de un señor, de un celador, que por algo impropio que dijo, pues como dicen, se armó la gorda y afectó fue finalmente la imagen de la EPS. Entonces, nada, se trata de rectificar y salir también y decir, mire, lamentamos, ojo, pero no hay que anticiparse, y valga la claridad, a salir y a hablar antes de que nos pregunten. Ustedes están monitoreando y saben que pasó eso, listo. Entonces vieron si alguien lo nombró, listo. ¿De qué nivel es ese medio? ¿Es un medio que tiene un rating grandísimo, llega a muchísimas personas, o realmente fue un medio un poco bajo? Podemos dejarlo como un poquito ahí, como en arrocito en bajo, pero tener un comunicado preparado, ¿sí? Ok, dejémoslo ahí, que esperemos que eso no progrese y no escale a unos medios que la cosa genere una crisis peor, ¿no? Si ya la cosa se aumenta y se multiplica en redes y se pone peor, pues yo ya estoy listo con un comunicado donde aclare la situación. Y obviamente se aclara con la persona. Gracias, Patricia. Y ya como para finalizar, tenemos la última pregunta y nos dice, ¿recomendarías definir un manual con procesos específicos para el manejo de crisis dentro de las organizaciones o definitivamente es algo tan impredecible que es imposible hacerlo? Totalmente, totalmente. Cuando yo hablo de las empresas con mejor reputación, les aseguro que son empresas que tienen sus manuales de prevención de crisis. Se los aseguro. Por ejemplo, cuando uno habla de empresas de hidrocarburos, y porque he trabajado con algunas de ellas, sé que los tienen y se trabaja en proyectos de remediación y se tienen aquellos documentos, los Q&A, las preguntas y respuestas, y todo eso les ayuda muchísimo porque es que las crisis están ahí, a flor de piel, en cualquier momento se presentan. Entonces, totalmente recomendable. Las empresas que lo puedan hacer, maravilloso. Sé que es un trabajo grande, un trabajo que requiere una inversión razonable, pues bastante interesante, pero definitivamente si lo pueden hacer, háganlo.
de verdad, háganlo. Si no lo pueden hacer, entonces por lo menos empiecen a trabajar en entrenamientos. Hagan entrenamientos de voceros, hagan entrenamientos para saber cómo voy a hablar, cómo voy a dar declaraciones, hagan entrenamientos para elaboración de mensajes, ¿sí? Pero sí hay que hacer de alguna forma algunas actividades para estar preparados. Patricia, muchísimas gracias por compartir tan valioso conocimiento con todos nuestros asistentes, con nosotros. Un tema muy interesante que consideramos desde la firma que agregará mucho valor pues a la gestión que realizan las personas que nos están acompañando en sus organizaciones. Y pues nuevamente nos sentimos muy agradecidos contigo por pues acompañarnos en este tipo de iniciativas en las cuales buscamos el gestionar el conocimiento. También pues a todos nuestros GC members les agradecemos por estar como pendientes de nuestros eventos. En próximas fechas pues tendremos también otros temas con Patricia muy interesantes y los invitamos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, estén muy pendientes de los próximos eventos. También pues si tienen alguna pregunta, tienen inquietudes, nos los pueden hacer saber para nosotros compartirlas con Patricia y que ella ya pueda tener una comunicación directa con ustedes. Nuevamente muchas gracias, esperamos hayan aprovechado este espacio y Patricia, a ti muchísimas gracias. Gracias, Brian, y gracias a todos. Espero de verdad que algún día podamos tomarnos un café en vivo y en directo. Un abrazo y nada, de frente con los momentos difíciles.